Yo fui. Bueno, no te conocimos la voz. Bueno, entonces estamos acá. Se trata de eso. Creo que había preguntado si numéricamente iban a ser iguales, parámetro o el estimador. Bueno, la respuesta obvia es que no siempre. Como trabajamos con datos que son variables, una población tiene datos que no son todos iguales. La característica de la información estadística, lo primero que tenemos que ver es que existe la variabilidad. Será controlada en procesos industriales, en producciones agrícolas o forestales muy controladas, con mejoramiento genético, con silvicultura de precisión, con agricultura de precisión, serán muy homogéneos, trabajaremos con clones, serán procesos de plantación, manejo, cosecha muy estandarizados, pero la variación existe. En todo caso, quizá las ingenierías lo que hacen es tratar de disminuir la variación como para que los procesos sean más estables y la producción también sea lo más estandarizada posible, en la revolución verde o en la silvicultura de precisión. Pero la verdad es que la variación siempre existe y honestamente está bueno que exista la variación. Primero, para que haya gente que enseñe estadística y segundo, porque está bueno, el día que seamos iguales vamos a estar complicados, tanto nosotros como las plantas y los animales. La variación es buena, en todo sentido. Bueno, entonces, la idea es esta, la idea gráfica es esa que está ahí. Nosotros apuntamos, como si estuviéramos tirando al blanco, apuntamos al centro, y en el centro está el parámetro, estará mu, estará sigma, sigma cuadrado, lo que sea. Bueno, pero yo no tengo la población completa y ni siquiera sé cuánto vale mu. Estamos hablando hipotéticamente. Entonces, la idea, el objetivo, es que X raya, esa variable, como dijimos que era un estimador, era una variable obtenida a partir de datos muestrales, que estima a mu. Y que estime a mu, ¿qué quiere decir? Que trate de llegar al punto, numéricamente hablando, al número idéntico que mu. Pero eso es como una utopía. En todo caso, los que nos proveen buenas muestras van a ser números no muy lejos de mu, pero a que le acierte al centro es el premio mayor, por supuesto. Y si le aciertan, mejor, por supuesto. Pero la verdad es que no es el objetivo real. El ideal sí, pero el real es tener datos, en todo caso, cercanos a mu, con muestras diferentes que podamos obtener, cercanos a mu y lo más constantemente cerca de mu. Eso es bueno. Bueno, todos habrán tirado al blanco si no se lo imaginan. Entonces, imagínense que no sé cuántas flechitas hay en el gráfico de la derecha, 2, 4, 6, 8 creo. Cuenten ustedes que tienen mejor vista. Creo que hay 8 flechitas. 2, 4, 6, 7. No sé. 6, 8 o 7. Bueno, ¿qué significa cada una? Cada una de ellas sería una, una media, si en el centro está mu, cada una de ellas sería una media X raya obtenida con una muestra particular. Recuerden aquel concepto que di, ese pequeño ejemplo que di recién, una población de 100 elementos. ¿Cuántas muestras diferentes de 10 unidades puedo armar con n grande 100? No es tan difícil la pregunta. Si tengo una población de 100 elementos y con esa población armo 10 muestras, ¿de cuántos elementos va a ser cada muestra?
¿De 10? Y si va a ser sin repetición, entonces cada muestra va a ser diferente. Van a ser 10, 10 por 10, 100 por ahora. Muy bien. Entonces, imagínense que por muestreo aleatorio, nosotros somos 14 en la clase, bueno, o cada uno arma su propia muestra. La consigna es, tengo una población de 100 elementos, ponele que se distribuye con una normal o con un histograma real cualquiera, y la consigna es que cada uno de nosotros arma una muestra aleatoria de esa población. Entonces, cada uno va a tener su muestra de 10 elementos, algunos van a coincidir, otros no, lo que sea. Y entonces cada uno va con su muestrita de 10 elementos, calcula X rayas y obtiene un valor. Cada uno obtiene su valor de X raya, de la misma población. ¿Cómo van a ser esos valores de X raya respecto de mu? Les pregunto. Mu sería la media de esos 100 elementos que integran la población. ¿Se puede calcular siempre la muestra con 100 elementos? Hola, ¿se entendió la idea? Voy a salir de la presentación porque por ahí parece que quedé solo. Voy a dejar de compartir. Ah, hay gente, somos como 19. Entonces, Florencia Guevar, ¿cómo andás? ¿Me estás escuchando? Florencia, hola. No quiere escuchar. Nahuel, ¿me escuchás? ¿Stachuk? ¿Tashuk? ¿Se está escuchando bien? Porque acá Ana dice que se escucha cortado, Sofía dice que se pregunta si se está escuchando. Bueno, le voy a hacer una pregunta fácil. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Emanuel, ¿sí o no? Sí, ¿Se escucha seguido, más o menos? se escucha bien, al menos yo escucho bien. Bueno, porque quizá el volumen de salida acá no ande bien, qué sé yo. O la conexión. ¿Cómo andaba Gustavo? ¿Vos escuchás bien? Bueno, viejo, le hice una pregunta. Le planteé un caso. Nosotros ahora somos 19, parece. Todos sacamos 10 elementos al azar de una misma población. La población tiene 100 elementos. Bueno. Cada uno obtiene una muestra aleatoria de 10 elementos y con esos 10 elementitos calcula la media de esos 10 datos. ¿Cómo van a hacer esas medias muestrales? Cada uno tenemos nuestra propia media. Respecto de mu, Gustavo, Florencia, Abuelo, el que quiera contestar. A la puta. Me atoré con el mate. Bueno, ¿quién contesta, viejo? Gustavo, no me falles. ¿Estás ahí? Creo que Gustavo me dijo hoy que no tenía micrófono. ¿Cómo?
que Gustavo Maslowski hoy en el chat con Zoom dijo que no tenía Ah, micrófono. bueno, lo dejamos tranquilo entonces. A ver, Silvana, ¿alguno de los chicos? ¿Se entendió el caso que planteó? Y van a estar dispersos cada, o sea, cada media de cada muestra alrededor de la media poblacional. ¿Y cuál va a estar más cerca? ¿Tu media, la media que vos calculás, que la mía, ponerle? Ay, no sé. Pero la idea está buenísima, eso que dijiste es correcto. Van a estar, qué sé yo, cada uno está donde está, de acuerdo a los datos que ingresaron en la muestrita de cada uno. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si ustedes entendieron eso y están de acuerdo, y quizás, y no sabemos, Silvana, realmente sí, la muestra tuya o la mía o la de Florencia o Silvia o quien sea, está cerca o lejos de Mu. Todo depende de qué suerte nos tocó en la selección aleatoria. Si, si seleccionaste aleatoriamente, quedás preso de alguna manera de esa selección aleatoria que vos no controlaste y que la hizo algún procedimiento al azar. Muy bien. Entonces, ojalá que con esa idea quede asentado que un estimador es una variable y que un parámetro es una constante, asumiendo que en un tiempo, el tiempo que se realiza el trabajo de investigación, el parámetro permanece constante y los estimadores son variables. Cada muestra tiene su propio resultado numérico. Se llama su propia estadística. Muy bien. Entonces, con ese concepto, a X raya le llamamos estimador y a... y una estimación puntual, está bueno que quede asentado. El estimador es X raya, denominado así neutramente X raya. Ahora, cuando tengo una muestra ya realizada y obtengo el número de la media, pónganle, o el desvío estándar de esa muestra, ahí ya tengo una estimación, ¿vale? Estimador es la función, la cuenta que uso para realizar la operación para estimar un parámetro. X raya es un estimador. Cuando tomo los datos y los diámetros de unos árboles me dan 25,8, la media de esa muestra, bueno, ahí tengo la estimación X raya de esa muestra. Y otra persona sobre la misma población va a tener otra estimación y otra persona va a tener otra estimación. Entonces, nosotros empezamos a clasificar, como siempre, las cosas y en general vamos a decir que la estimación estadística se divide en dos ramas. La estimación puntual, que es lo que estuvimos viendo recién, de alguna manera, adelantando, es obtener un único valor como estimación de un parámetro. Nadie anda tomando varias muestras a la misma persona. No, cada persona, cada grupo de trabajo va y toma una muestra. Una muestra tienes un conjunto de observaciones, de datos, de elementos de una población. Entonces, vamos, elegimos una muestra, tomamos los datos de la muestra, nos vamos y después hacemos el procesamiento, etcétera, etcétera. Entonces, cada muestra nos brinda una estimación puntual, cada X raya es una estimación puntual. Es como tener una flecha con la cual apunto al blanco que está el parámetro y trato de estar lo más cerca posible. Dependiendo, y soy preso, soy esclavo de los datos que ingresaron a la muestra. Entonces, la estimación es un único valor que es confiable, esté bien. Y deja especificado unívocamente, digamos, con esa flecha que tengo, ojalá que sea una buena flecha, bien direccionada, trato de especificar el parámetro. Bueno, digo, listo. En la media, tuve una media X raya de tantos centímetros, kilos, metros cuadrados, lo que sea, y con eso digo
Yo y trato de que quien me escucha o recibe un informe, bueno, diga, esa es la media de la población, de la muestra, sobreentendiendo de que es un valor representativo de del parámetro poblacional. Entonces, eso, ya dije al principio, para una muestra en particular, tomé la muestra, saqué las cuentas, tomé los datos, ese valor se llama estimación puntual del parámetro. Y el estimador será X raya, será S cuadrado, y cuando tengo un número para cada muestra, de la media, del desvío estándar, es una estimación. Bueno, bien, algunos parámetros, estimadores puntuales, no hay nada nuevo bajo el sol, y vamos a avanzar porque esto ya está repetido. Simplemente está bueno, esto está puesto ¿cómo es? En la punta, así que vamos a pasar de largo porque aparte ya está muy recorrido. Esto también lo vamos a recorrer rápido, ya avisamos ahí cuando planteamos nuestra planificación reprogramada, recalculada, que vamos a pasar medio rápido por las propiedades teóricas de los estimadores. Pero en general podemos decir lo siguiente, un buen estimador, ¿a qué es un buen? Si hay buenos, entonces hay malos, ¿o no? Debe satisfacer determinados requisitos para que siga los propósitos de la inferencia estadística. Y lo vamos a repasar así muy rápidamente y no le vamos a pedir, por lo menos en la etapa virtual que estamos recorriendo, yo voy a tratar de hacer una recorrida rápida, pero no le vamos a evaluar esto. Entonces, estas son las grandes 4 propiedades de los estimadores. Y estamos hablando de los estimadores puntuales. Insesgado, eficiente, consistente y preciso. Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos la fórmula de la variancia poblacional era parecida pero no la misma que la fórmula de la variancia muestral? Ulises, ¿en qué se diferenciaba la fórmula de la variancia poblacional de la fórmula de la variancia muestral? Había una pequeña diferencia en la forma de calcularlo, digo. Porque la fórmula de mu es igual que la fórmula de X raya. Simplemente es que, como dijo hoy Silvana, creo, en la fórmula de mu voy a sumar n mayúscula términos y a esa sumatoria la divido por n mayúscula. Bueno, pero cuando hago la fórmula, calculo la media muestral, sumo n en minúscula términos y a esa suma la divido por n minúscula, digamos. La cuenta es estructuralmente la misma. Pero con la variancia no pasaba algo, no pasaba lo mismo. ¿Se acuerdan así a grosso modo? Que para la varianza para la muestra sería n-1 y para la Exactamente, poblacional solamente n. exactamente. Cuando calculamos la variancia muestral, la poblacional, perdón, sigma cuadrado, dividíamos por n mayúscula la sumatoria de los debidos al cuadrado. Y muy bien, y no hacíamos eso, que sería lo lógico, cuando calculamos S cuadrado, la variancia de la muestra, en la sumatoria de los n minúscula desvíos de los datos respecto a la media al cuadrado, pero eso, en vez de dividirla por n minúscula, haciendo una cuenta igual que la variancia poblacional, la dividíamos por n-1, n minúscula menos 1. Y eso se debe a que ese estimador, S cuadrado, calculado de esa manera, dividiendo por n chiquita menos 1, es el estimador insesgado de sigma cuadrado. Y el que divide por n chiquita es otro estimador que la estadística tiene, que se llama máximo verosímil, pero que no es el que cumple con el insesgamiento. Vamos a ver eso rápidamente. ¿A qué se llama estimador insesgado? Aquel estimador
cuya esperanza matemática, cuya media, la media de todas las diferentes estimaciones que podemos hacer, es el parámetro población. Entonces, ¿se acuerdan de aquella idea que hablábamos? Si yo tengo, con nosotros los que estamos acá en la clase, podemos tomar cada uno una muestra de 10 elementos de una población de 100. Y cada uno va a tener su propia media aritmética y algunos va a estar muy cerca, otros más lejos, unos numéricamente un poquito más arriba, otros numéricamente un poquito más abajo, y a algunos le va a ir muy bien cerca de mu y otros vamos a estar más lejos, según qué elementos integraron la población, la muestra. Muy bien, pero tenemos la esperanza de que, y esto está bueno porque hasta nos da un mensaje optimista, la esperanza matemática de X raya, de esas, la esperanza, la media de las medias, digamos, si yo entiendo que X raya es una variable, entonces, si es una variable, como vimos en la unidad anterior, si es una variable tendrá, ¿qué cosa? Una distribución, punto uno. Si es una variable tendrá una esperanza, punto 2. Y si es una variable tendrá una variancia o una variación calculable. Bueno, pues bien, llegamos al punto de que analizar X raya y cualquiera de los otros estimadores que vemos acá, con una esperanza, con una distribución, con una esperanza y con una varianza. Y acá vemos el primer punto que tiene que ver con la esperanza. Entonces, si la esperanza de un estimador, en este caso cualquiera, pero después nos vamos a centrar en X raya, es el parámetro que se está queriendo estimar, entonces se dice que ese estimador es insesgado. Por ejemplo, la mediana, que tenía muy buenas propiedades, no es el estimador insesgado del mu, y sí lo es X raza. Bueno, entonces la primera propiedad es el insesgamiento. La segunda es la eficiencia. Tiene que ver con que si yo tuviera dos estimadores insesgados de mismo parámetro con sus distribuciones muestrales, para muestras del mismo tamaño, el que es de mínimo variancia, el que se dispersa menos alrededor del parámetro, es el estimador más eficiente. Entonces, ¿cuál es la idea? El que sea menos variable. ¿Se acuerdan que yo le dije hoy temprano que nuestro objetivo no siempre es conseguir el centro, porque el centro, ojalá que se consiga, pero en todo caso está bueno tener estimaciones que en lo posible sean estables, tengan una pequeña variación alrededor del parámetro desconocido. Y eso es apuntar a esto, a la eficiencia estadística, a que trabajemos con estimadores que sean poco variables, lo menos variable posible alrededor del parámetro. Y a eso es el concepto de eficiencia estadística. Entonces, el estimador eficiente es aquel estimador consistente cuya para muestra tiene distribución. Entonces, esto es para un poquito, estimador eficiente. Bien. Entonces, una dispersión mínima respecto de otro estimador. Esa es la eficiencia del estimador. La consistencia tiene que ver con la propiedad, digamos, una especie de propiedad asintótica, que la idea es que cuando el n chiquita, que es el tamaño de la muestra, n chiquita, se aproxima a n mayúscula, ¿cuál es la idea? Que ese estimador numéricamente se acerque más y más y más al parámetro. ¿Se acuerdan que algo de eso nos parecía, nos ocurría con tirar la moneda? ¿Se acuerdan que ustedes tiran la moneda? Y a medida que aumentábamos el número de experimentos, se iba estabilizando mucho más el número de las frecuencias relativas del número de caras respecto de lo que ya sabíamos, que es, todos trabajamos con monedas que la probabilidad de cara era un medio. Entonces ahí tenemos una proporción poblacional.
desconocida. Y entonces ahí se cumplía un concepto de que a medida que el n se hace más grande, el n chiquita, se hace más grande hasta llegar al n grande, si existe n grande, que no siempre existe, entonces un estimador será consistente si a medida que se aumenta el tamaño de la muestra, el estimador se aproxima numéricamente al parámetro. Entonces, insesgamiento, la esperanza del estimador es el parámetro. Eficiencia, trabajemos con estimadores lo menos variables posible. Consistencia es que a medida que un estimador es consistente cuando a medida que aumenta el tamaño de la muestra, el estimador se acerca más al parámetro. Finalmente, la precisión, que tiene que ser si la variancia es mínima de los otros estimadores del mismo parámetro. La precisión mide lo cerca que están entre sí las estimaciones de varias muestras. Preciso, entonces, es estable. No voy a conseguir que en todas las estimaciones me dé mu, eso es una utopía, pero sí voy a tratar de ser preciso. Preciso es que trabajar con la mínima variación posible. Por supuesto, como dice acá al final, un estimador puede ser preciso pero sesgado. Todas las estimaciones están cerca entre sí, pero pueden apartarse del valor del parámetro. Bueno, acá pasa como en la sábana corta, ¿viste? Por ahí si te tapas los pies, no te tapas el pecho y viceversa. Bueno, a veces hay sábanas cortas y no se puede cumplir a veces con todos las propiedades. Dijimos cuando presentamos medida de posición de la estabilidad de la mediana respecto de la media, de mu o de raya. Bueno, pero no tiene todas las propiedades otras matemáticas. La mediana, las propiedades que tiene X raya, por eso es que se sigue utilizando y mucho a X raya como la medida de posición representativa más usual en la estadística. Bueno, entonces, eso. Pero finalmente, un estimador suficiente es cuando es capaz de extraer de los datos toda la información importante sobre el parámetro, de forma que ningún otro estimador pueda proporcionar información adicional sobre el parámetro desconocido de la población. Entonces, hasta ahí es tratar de analizar a partir del insesgamiento, de la mínima variancia, de la consistencia y de la suficiencia, las propiedades más importantes de los estimadores puntuales, ¿vale? ¿Qué es un estimador puntual? La media de una muestra es un estimador puntual, de la media de la población donde trajimos los datos de esa muestra. Bueno, entonces, de acá en más, nos vamos a concentrar, con mucha atención les pido, en las propiedades de la media aritmética, de X raya, de la variable X raya, que dijimos que como toda variable estadística que se precie de tal, debe tener una distribución, debe tener una esperanza y debe tener una variancia. Entonces, empezamos a estudiar un teorema muy interesante que le da sustento a, yo les diría, el 70% de la estadística inferencial, que es todo lo que ocurre alrededor de X raya. Entonces, esto es importante, distribución, el teorema central del límite, o del límite central en algunos libros. ¿Qué dice ese teorema? Dice que si se extrae una muestra lo suficiente grande de una población, la distribución de la media muestral es aproximadamente normal, sin importar el tipo de población de donde se obtuvo la muestra. ¿A qué se referirá la última parte de esta definición? Sin importar el tipo de población de donde se obtuvo la muestra.
A ver, a ver. Carla, o no te molesté todavía. Danos una mano en interpretar esto, a ver. La primera parte está bien, ¿viste? Se extrae una muestra grande, suficiente. La distribución de X raya es aproximadamente normal. Hasta ahí sabemos, ¿no es cierto? Esa variable X raya se va a distribuir normalmente. Después vamos a ver alrededor de qué valor, con qué variancia, pero hasta ahí queda esa idea. Me importa, sin importar el tipo de población de donde se obtuvo la muestra, la segunda parte. No es tan lineal el concepto. ¿Qué querrá decir eso? A ver, los desafíos los siguientes. La media de una distribución binomial vimos que era n por p. La media de una distribución de Poisson vimos que era lambda. Los datos de esa variable eran variables discretas, ¿no es cierto? ¿Podrán tener la media de una binomial y la media de una Poisson una distribución normal? Piénsela bien, no se apure. Porque con variables continuas que se distribuyen normalmente es más fácil pensar. Es obvio que sí. Sin importar el tipo de población de donde se obtuvo la muestra. Y además de plantearle para la media de una binomial de una Poisson, les planteo para la media de una distribución absolutamente asimétrica. Ponerle nada que ver con la normal si fuera variable continua, poner. O sea, una J directa una campana torcida. Lo normal es casi una utopía. ¿Puede ser eso? Carla, ¿me ayudás? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Que no me Excelente. andaba, hoy estuve intentando con el micrófono y no se escuchaba cuando hablaba. Sí, Y supongo yo que como tomamos una muestra grande, digamos, de la población y como aplicamos lo que es límite, siempre va a trabajar con valores intermedios. Entonces, al hacer una distribución de medias, como que se va a tornar normal, digamos. ajá. Bueno, buenísimo. A pesar de que la variable sea discreta, Y sí, o a pesar de que sea continua y lejos de una campana la distribución de la continua. y sí, para mí sí. Muy bien, excelente. Eso tiene que decir, sin importar el tipo de población donde se obtuvo la muestra, quiere decir, puede ser datos, sí, ¿cómo es? Discretos, se distribuyan como binomial, Poisson o alguna de las otras, o una distribución de una continua que no tenga nada que ver con la campana de Gauss. Exactamente. Si se extrae una muestra lo suficientemente grande respecto del tamaño de lo que es la población, la media X raya de una continua, una discreta, la media se distribuye aproximadamente como una normal. Y esa idea está buena. Ahora creo que hay una idea gráfica. Entonces, dice lo siguiente, si se calculara la media de todas las posibles muestras de un cierto tamaño n que se puede extraer de una población, obviamente, ya lo vimos hace un ratito, tendríamos tantas medias como muestras pueden obtenerse. Eso está claro, ¿no es cierto? ¿Me quedo tranquilo con que ustedes ya entienden? Yo, Rubén, vos, Silvana, vos, Emanuel, vamos y tomamos una muestra de 10 elementos de una población. Y nos quedamos con esos 10 elementos, sacamos la cuentita, calculamos la media, calculamos la varianza, cada uno tiene sus resultados. ¿Eso está claro? Siempre hablamos de la misma población.
Tendríamos, entonces, cada uno que hace el trabajo va a tener su propia media, su propia variancia, y eso es importante. Y los datos van a ser, esos resultados van a ser variados. Si alguno coincide con el otro, va a ser una casualidad. Si alguno le acierta al parámetro, va a ser una casualidad y está buenísimo y no le vamos a dar ningún premio, pero le vamos a reconocer el haber tenido la suerte o la habilidad de seleccionar los elementos de la muestra como para que conseguir que los estimadores estén pegados o exactamente en el parámetro. ¿Qué quiere decir? El tipo le dio en el blanco. Bueno, entonces, eso, pero bueno, pero hay alguien que le va a pegar el blanco y muchos que le vamos a pegar cerca y otros que nos vamos a estar lejos, qué sé yo. Entonces la distribución de los resultados de las mismas nos daría lo que se llama distribución de las medias muestrales. Eso es, ¿sí? Cómo va a haber variación entre el resultado de cada muestra, esa tenemos que estudiar cuál va a ser la distribución. Y se animan a pensar de que va a haber una campana de Gauss, obviamente. Y ya dijimos hace un ratito. Entonces, la distribución de X raya es una campana de Gauss para valores mayores que 30, aproximadamente normal. Obviamente, chocolate por noticia, una campana de Gauss es una curva normal. Y acá estamos puntualizando cuál va a ser la media y cuál va a ser el error estándar de X raya. Entonces, lo que primero se trata de anotar ahí, que la media de la X raya es mu, porque, bueno, se puede probar que la esperanza matemática de X raya es mu, sin ningún número, por supuesto, son comprobaciones matemáticas, como nos comentaba el otro día Carlos. Se lo puede hacer sin mucho drama, un pizarrón, es el estimador más fácil de probar que su esperanza matemática es mu. No quiere decir que no tiene nada que ver con pensar de que cuando yo tengo una X raya en particular estoy calculando mu, qué sé yo. ¿Viste? Lo que sí sé es que la media de todas las medias que yo pueda tomar de una población va a ser mu, viejo. Pero cada estimación va a tener su propio resultado. Entonces, va a ser una campana centrada en mu. ¿Se acuerdan que Silvia el otro día insistía con X raya para calcular Z? ¿Se acuerdan? X raya menos mu, pu, pu, pu. Yo un par de veces le dije X. Ah, cierto. Bueno, acá llegamos a eso que ella quería enfocarse, que acá pasamos del eje X, ¿se acuerdan? El eje de las horizontales, ahí estaban nuestras variables bajo estudio, sean continuas, discretas, estaban en ese eje horizontal. Bueno, pero ahora superponemos idealmente arriba de esa distribución real de X, que será lo que será, arriba de esa podemos pintar, posicionar una campana de Gauss centrada en la media poblacional. Claro que no la conozco, no tengo la población completa, pero tengo esa esperanza de que la media de las X rayas es mu. Y va a tener un error estándar, y acá aparece como concepto nuevo. En estadística, en la unidad 2, que vimos las medidas, nosotros hablamos de desviación estándar o desvío estándar. Y en el caso de una población, lo denotamos con la letra sigma. Sigma, que es el desvío estándar de una población. S, que es el desvío estándar de una muestra. Muy bien. Ahora tenemos que refritar, reprocesar ese concepto de error estándar, de desvío estándar, y empezar a pensar en el concepto de error estándar del estimador puntual. Dijimos que todo estimador es una variable y todos los estimadores que estudiamos nosotros tienen una distribución, tienen una esperanza y tienen una variancia o variación. Y acá se presenta, en el caso de X raya,
cómo se calcula el error estándar del estimador X raya. Y le llamamos error estándar nosotros acá en el curso para no hacerlos confundir a ustedes respecto de que era sigma. Sigma al pelado es el desvío estándar de la población, de X. Ahora, el error estándar que mide la variación de X raya se calcula con la cuentita esa. Sigma, que era el desvío estándar de X, dividido la raíz cuadrada de n, siendo n el tamaño de una población. Entonces, con esa cuentita, que en este caso usamos una notación genérica que no tiene corrección por población finita, creo que anda dando vuelta por ahí, esa es la fórmula básica, clásica, de calcular el error estándar de la variable X raya. Muy bien. Y el teorema central del límite explica por qué se utiliza con tanta frecuencia la distribución normal. No es porque los datos que nosotros usamos periódicamente tengan distribución normal, no. Es la distribución que tienen. Muchas variables reales se distribuyen normalmente, pero lo que nos importa muchísimo en estadística, en la inferencia estadística, es que la media, la variable X raya, se distribuye normalmente. Y ahí está un golazo que nosotros podemos aprovechar. Bueno, vemos esta diapositiva y paramos. No, vamos a terminar de cerrar el teorema del límite central. Bueno, dice cuando la población está normalmente distribuida, la distribución de medias mostrales también lo está, obviamente. Incluso para valores pequeños de n. Acá chocolate por la noticia. Y es lógico, y yo apelo a la lógica de ustedes. Si la variable x, la variable original, se distribuye como una campana de Gauss, una normal, centrada en su mu, obviamente, si saco muestras de esa población, voy a obtener medias, X rayas, centrada en esa mu, y va a ser normal, por supuesto. Y la desviación estándar, o error estándar de la media muestral, es es más chica, eso es importante. El error estándar de X raya, de la variable X raya, siempre es más chica que la variación de X, por supuesto. Entonces, si X se distribuía normalmente con una distribución, con un desvío sigma, entonces, ¿cómo serán esas dos campanitas? Si la variable X se distribuye con una normal como lo que veníamos estudiando hasta el jueves pasado, con su campana, y sobre ella superpongo una campana para la variable X raya, que es la media de esa misma población. ¿Cómo será la campana de X raya respecto de la campana de X? Acá me falta pizarrón. A ver, ¿quién se anima? Acá se requiere imaginación. Ustedes son valientes, ¿ves? Emanuel, yo salí de la presentación para verlo. A ver quién está. Queda un poquito. Emanuel, ¿entendiste la pregunta? Acá usted tiene que tener un lápiz y papel a mano. Haga una campana, la campana para X, la que sea. Va a estar centrado en el mu, en la media de esa población. Y les pedí, los desafié a que hagan la campana de X raya. La variable X raya, esa que va a ir cambiando. Y les pregunté cómo será la campana de X raya respecto de la de X si las pongo superpuestas. Y le hinché a Emanuel Lima. No sé si tiene volumen el hombre. Emanuel, ¿estás ahí? Nada.
Bueno, Ana Paula, te tengo ahí cerquita de Manuel en el aula virtual esta. Puede estar a muchos kilómetros, pero acá estás al lado. Jugate. No, profe, no sé. Bueno, no tenés por qué saberlo. Está muy bien. No hay problema. A ver, alguien. Gustavo dijo que está sin. Tobías Dos Santos, ¿cómo andás? Buen lunes, buena semana. Buenos días, bro. ¿Cómo andás, viejo? Bien, bien, por suerte. ¿Se entendió lo que traté de preguntar? Sí, Estoy podría queriendo enganchar lo que vimos el lunes y el jueves con esto, digamos. Te escucho. sí, podría, profe, repetir de vuelta la pregunta. Bueno, es que a veces no me acuerdo de lo que pregunté. Bueno, ya estoy grande. Dije lo siguiente, creo. ¿Vos tuviste en las clases de la curva de resolución de ejercicio de la curva normal? Primero. Sí, sí. Bien. Entonces, yo les pedí a cualquiera de ustedes, hagan un grafiquito de la campana de una curva normal, de la variable X, sea la que sea. Y va a estar centrada en mu y va a tener su desvío estándar. Bueno, hasta ahí el camino transitado hasta el jueves. Ahora estamos pensando en que de esa variable X, de esa población, ponerle que se distribuye como la campana de Gauss, yo extraigo una muestra, de tamaño, lo que sea. Por supuesto, no voy a tener una muestra de uno, ¿no es cierto? Una muestra razonablemente representativa. Y bueno, acá el desafío principal de esta clase hoy es pensar en la variable X raya y pensar que varía, así como le hice las flechitas, pensar en números y en distribuciones gráficas, en representaciones gráficas. La pregunta es, ¿cómo será la campana que representa la distribución de X raya respecto a la campana de X, que yo la tengo superpuesta, las puedo superponer? Primero, ¿en qué van a coincidir? Van a ser dos campanas. X se distribuye como una normal y recién vimos que, sin importar cómo es la población bajo estudio, X raya se distribuye como una normal. Ujú. ¿Cómo serán las dos campanas entre sí? Esa es la pregunta. Y la clave está en entender numéricamente qué rol cumple esa dividir a sigma, dividirlo por raíz de n. Yo creo que mientras tengamos la muestra más grande o más representativa, se va a acercar más a la campana que eh, de la poblacional sería. Bueno, sí, pero ¿en qué van a coincidir las dos campanitas? Según más o menos lo que estuvimos recorriendo. Joaquín Weber, ¿estás por ahí? ¿Le puedo ayudar a Tobías? Sí, profe. Dale, a ver, tira una idea. Y acá dibujan, yo no tengo pizarrón, ustedes tienen sus cuadernos y dibujen lo que uno le plantea. En el aire, si el que quiera aprender estadística en el aire, eso es para estudiar canto. Que hay que escribir, practicar, graficar, ir de la notación gráfica a la numérica, enchamearse con este entorno. Si no, vamos a aprender canto lírico, ahí nos puede ir bien, pero es otra cosa. Acá hay que trabajar con lápiz, papel. Nosotros laburamos con el pizarrón cuando estamos en estas clases. No tengo pizarrón. Entonces, como ustedes son muy inteligentes, yo apelo a esa inteligencia. ¿Entendiste la pregunta, Joaquín? Y no le quiero preguntar a Carla, porque si no siempre vas aburrido. Va a responder la misma. Pero prepárate, Carla. Igual.
Dibujen, viejo, dibujen. Puede ser que varíe con, o sea, que la media varíe inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la muestra, ¿no? No entendí bien, pero O sea, lo que dice ahí, bueno, pero está bueno que vos interpretes y traduzcamos eso al mundo gráfico. Y la preguntita es una pregunta simple, creo. Por ahí uno no la hace tan simple. Que piensen en las dos campanitas. La campana de X, que es lo que vimos hasta el jueves pasado, y superponer sobre esa campana la campana de X raya. Pensando, sí, claro, usando esa división entre sigma dividido raíz de n, claro. Pero bueno, vamos a nuestra conocida Carla. Supongo que por lo que entendí, van a ser cuasi idénticas las campanas y van a coincidir en la media. Bueno, primero sí, exactamente. Van a coincidir en la media, porque la media de las X rayas es mu. ¿Qué era mu? Y la media de la población. Entonces, son dos campanas superpuestas y que van a coincidir en la media. Muy bien. Hasta ahí encontramos la coincidencia. ¿Y en qué van a diferir? Mirando ese asunto de dividir por raíz de n. Van a diferir en la forma, no le queda otra, ¿no es Si cierto? son platicúrtica o ¿Y mesocúrtica. qué parámetro, qué valor de una campana me da la forma? El desvío estándar. La mu me daba la posición, el lugar donde está el centro de la campana, y la desviación me daba la forma. Y veíamos que cuanto más chica sea la dispersión, la campana sería más flaquita, más elongada, ¿no es cierto? Y seguiría siendo normal. Bueno, entonces tenemos la campana de X y la campana de X raya. ¿Cuánto vale la desviación de X raya? Vuelvo a la... Ah, yo estoy compartiendo, sí. Estoy compartiendo, ¿no es cierto? La diapositiva, esta verde, Sí, profe. que dice Sí, sí, sigma, ahí en el medio dice sigma de X raya, que es el error estándar de la variable X raya, va a ser igual a sigma, que es el desvío estándar de X, dividido raíz cuadrada de n. Entonces, ¿cómo va a ser gráficamente? La campanita de X raya respecto a la campana que veníamos estudiando de X. Estamos hablando de la misma variable, ¿no es cierto? Puede ser granos de maíz, puede ser peso de ternero, puede ser diámetros de bosques cultivados, altura de los árboles, de un monte o bosque cultivado, lo que sea, que se distribuya normalmente. A ver, Carlita, con eso lo dejo tranquilo. ¿Cómo es la campanita de X raya respecto a la campanita de X? Y va a ser más aplastada, ¿puede ser? ¿Más aplastada? A ver, uno dividido... Ah, más grande va a ser. Va a ser más grande, exactamente. Va a estar Si no más... hubiésemos dividido por X por raíz de n, sería n veces más chica la desviación de X raya respecto de la... Si fuera más grande sería un desastre, ¿no es cierto? Necesitamos que sea más preciso, obviamente. ¿Y cuánto más chica va a ser la variación? Bueno, es eso que dividimos raíz por raíz de n. Entonces, siempre, obviamente, como n es mayor que 1 y necesitamos que el tamaño de muestra sea razonable, siempre vamos a dividir por un número mayor que 1. Entonces, por lo menos va a ser una muestra de 2. Entonces, ya al dividir por 2, la raíz de 2 creo que da 1,42, no sé qué. Y entonces ya automáticamente el desvío estándar de X raya se te hace más chico que el desvío estándar de X. Entonces,
la campana de X raya va a estar superpuesta con la campana de X, centrada en mu, y va a ser mucho más flaquita y con menos variación. ¿Cuánto? Depende del tamaño de la muestra. Y está bueno ahí de que, a ver, Carla, te vuelvo a hinchar por última vez antes del recreo. ¿Qué va a pasar a medida que yo aumento el tamaño de la muestra? ¿Cómo va a ser la desviación de X raya? Si paso una muestra de 10, una muestra de 20, una muestra de 30, el n chiquita va cambiando. Y al estar dividiendo, Cada vez va a ser más puntiagudo, digamos. cuando aumento el tamaño de la muestra, produzco el efecto positivo de disminuir la variación del estimador X raya. Buenísimo. Y es como dice ahí abajo, no lo voy a leer. Entonces, con esto sí terminamos y después nos vamos al recreo. La esencia, y acá está lo que Silvia quería ir, estaba bien ansiosa nuestra compañera. Acá apareció la cuentita. La esencia del teorema central del límite consiste en que para n grande, la distribución de, acá tiene que aparecer X raya, mirá, se nos borró Silvia. Bueno, acá en la distribución, acá en este agujerito, la esencia es que la distribución de Z es aproximadamente normal. Entonces, acá creo que tenía que estar la Z, se nos borró. Creo que no. Fíjense, ¿lo ven este recuadro? Nosotros, en el capítulo anterior, hasta el jueves, ¿qué hacíamos? ¿Lo ven el recuadrito? Así no hablo pavada. Chicos, Sí se ve. muy bien. A ver si aparece ahora. Bueno, entonces, nosotros hasta el jueves pasado, ¿qué hacíamos? X menos mu sobre sigma. Así hacíamos la transformación Z para ir a la curva, etcétera, etcétera, para calcular áreas, para calcular probabilidades. Porque así se distribuía X, se distribuía como una, sí, concentrada en mu y con desvío estándar sigma, puedo estandarizar. Resulta que X raya también la puedo estandarizar. Donde acá sí que voy a restar el valor de la media de una muestra, llamado X raya menos mu, sobre sigma, y acá aparece necesariamente raíz de n, porque en todo el divisor tiene que estar la desviación de la variable. En este caso, la dispersión de la variable X raya. Y no es nada nuevo, de una distribución Z con media 0 y desviación estándar 1, sin importar cuál sea el modelo de probabilidad del cual se obtuvo la muestra. De aquí es posible formular inferencias acerca de mu cuando se conoce el valor de la variancia poblacional. Jóvenes, hacemos un recreo, dejo de compartir, a ver quién quedó y quién no quedó. Estamos pocos, pero vamos a seguir porque el tema hay que seguirlo. Silvia, ¿estás? ¿Lobo, estás? Bueno, son las 52, nos encontramos a las 11:05. Y quien quiera revisar el apunte, etcétera, etcétera, para seguir, les recomiendo siempre tener el apunte a mano, aunque sea digital. Vamos a entrar a lo que se llama intervalo de confianza, un tema muy lindo. Les prometo. Nos encontramos a las 11:05.